Bueno, buenos días para todos y todos. Realmente vamos a tener que comenzar aclarando ese tema de la edad, chicos. ¿Qué cosa? Sí, histórico al fin, ¿no? Bueno, en principio, muy agradecido de vuestra presencia, además gratísima, porque nos convoca un elemento fuerza, un elemento vital, un elemento esencial, que es encontrarnos en lo que cargamos, lo que nos queda y lo que nos enriquecemos de espíritu pedagógico. Eso es realmente lo que nos convoca. Porque esto en principio es un diálogo, un debate, una reflexión en torno a elementos no solo educativos, sino también en torno a elementos de carácter pedagógico. Entonces yo creo que en este año escolar 2024-2025, bueno, está lleno de retos, está pleno realmente de grandísimas posibilidades y bueno, esto es parte de eso. Estamos señalando que lo que viene realmente es tremendo en términos de trabajo, en términos de posibilidades, y que esta juventud que nos aguarda, pues que nos espere en ese trabajo en el que seguimos, no hace mucho tampoco, seguramente parecemos estropeaditos, pero no es tanto. Entonces imagínense ustedes, en este contexto del año escolar 24-25, la preparación de este ciclo de foros, bueno, ayer con una presencia gratísima de nuestro ministro y a otros participantes de primera categoría, y hoy el tema de la identidad, la historia y la educación en Venezuela, que además es todo un grandísimo reto, porque como bien señalaba ya Alejandro y posteriormente el hermano Pedro, bueno, hay muchísimas cosas que seguir discutiendo, que es parte de lo que traemos. Y bueno, nos toca, imagínense ustedes, a dos personas que ahora, que aparte de vincularnos el elemento de la historia en sí, del trabajo, de la investigación, del hacer, de la construcción histórica, pues también nos convoca el ánimo pedagógico, porque tenemos título en el área pedagógica. Yo estoy hablando del viceministro Vicente y estoy hablando del hijo de la señora Otilia, Luis Rafael, que es quien les habla ahora. Entonces, en esto yo quiero, en principio, de verdad, iniciar agradeciendo al ministro y a su equipo por permitir todo este proceso se vaya dando de la mejor manera. Y también, bueno, recibí la invitación, pero también a Vicente, que ha sido, en el caso personal, alfa y omega de todo ese trabajo que venimos haciendo, siempre persistente, siempre activo, como siempre. Por supuesto a Belkis, a quien quiero muchísimo, no solo desde ahora que hemos estado en distintos escenarios, no sé en cuántos escenarios, Belkis, de verdad, en el ámbito de la formación docente, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista del afecto y el amor. Si hay algo que no nos cambiarán en la historia de nuestras vidas, es la docencia, es la pedagogía y es la formación. Nunca, no habrá manera que nos lo quiten, no habrá invento posible que nos quite sobre eso. Pero quisiera un poco también iniciar estos componentes para decirles que parte de ese debate sobre identidad, que vincula identidad, historia, como bien lo habían señalado Alejandro y Pedro, es también un elemento del discurso escolar. En el tránsito del discurso escolar, en la historia de la educación en Venezuela, por decirlo de alguna manera, pues también nos encontramos con representaciones históricas de la voz identidad, Pedro. Nosotros pudiéramos hacer en algún momento, no será este por supuesto, una genealogía de la identidad en la escuela venezolana, para ver cómo la voz identidad marcó no solo efectos de definiciones, sino también marcó el efecto de cuáles venezolanas, cuáles venezolanos había que tener en momentos determinados que respondían a un componente de carácter histórico. Y por eso tenemos ese debate hoy. ¿Por qué ese debate hoy? Porque estamos pensando en iguales términos quizás, pero en orientaciones distintas. ¿Cuál venezolano, cuál venezolana en términos de identidad requerimos en este tiempo? Ese es el gran debate que nosotros tenemos,
Por eso no está desvinculado del componente del discurso escolar. Y ahí se nos acerca la primera gran idea, que es que la identidad, lo voy a decir de esta manera, la identidad es un concepto que se caracteriza por su transformación permanente. No hay un concepto de identidad que nos sirva para todos los tiempos. No podemos nosotros legarle a otros procesos históricos en el futuro y decirle, no, es que el concepto de identidad que ustedes tienen que seguir es el que nosotros le damos. No sabemos. Ahorita estamos bien claros, bien definidos, lo han insistido, lo han dicho muy claramente Alejandro y Pedro, con unos criterios de identidad que nos van a ayudar a construir lo que nosotros queremos ser para esta Venezuela del presente, pero también para la Venezuela del futuro. Siempre me gusta recordar que la Venezuela del futuro la construimos en el presente, no la construimos en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado. Caemos ahí en un equívoco, me disculpan, tan extraño, que entonces no, es que en el futuro, ajá, y entonces, esperamos que llegue el futuro, será para construir eso. Eso tenemos que hacerlo ahora, para que ese futuro de otras personas, de otros estudiantes, de otros profesores, pues ya tengan el componente que nosotros le legamos. Esa es nuestra responsabilidad como docente. Entonces, ¿qué será lo que mueve esa noción de identidad? Por supuesto, en vinculación, como lo señalaba Pedro, con la historia, que es casi automático, ¿no? El efecto de identidad y el efecto de la historia. Será, mis queridos colegas, la propia dinámica histórica la que genere la noción de identidad que nosotros requerimos. Y estamos en una dinámica histórica como nunca en el mundo, en América Latina y en la propia Venezuela. Podemos hacer comparaciones. Comparemos nuestra realidad histórica del momento, esta dinámica histórica, que no es una dinámica histórica de ahorita, por Dios santo, es una dinámica histórica de un larguísimo proceso que ha culminado en el evento de la Revolución Bolivariana, que ha culminado en el evento de la construcción del socialismo y que ha culminado en las posibilidades de seguir construyendo y forjando una patria y una historia distinta. Eso es lo que nos está tocando. Como decía Pedro, ¿nos va a tocar a todos? Sí. Algunos no quieren involucrarse, también es cierto, pero la mayoría es la que se involucra y votó y seguirá votando por el proceso en el que estamos. Así de sencillo. Digo, no voy tampoco a estar como que acomodando las cosas, ¿no? Uno sabe que en este momento está con quien está. Y está políticamente, pues, identificado en un proceso donde necesitamos los requerimientos de una identidad posible, además, y de una identidad necesaria. Entonces, es posible que esa identidad, ¿qué pasa con esa identidad? Con esa noción de identidad en el discurso escolar. Nosotros vamos a tener que revisar, Belkis, nuestra colección bicentenaria. Digo, no lo digo solo por el efecto de la historia, porque no se trata solo, yo creo que Vicente venía trabajando con esa idea, nuestro viceministro, no se trata solo de que la identidad está volcada única, exclusiva y directamente con el ámbito de la historia, sino que la identidad es un componente que llueve sobre el conocimiento escolar íntegro. Solo que la historia es un poco quizás la que lleva el camino y la ruta. Pero esa identidad va a ser posible de lo que nosotros, que esa identidad se haga y se rehaga en el tiempo. Vean, les comento esto. Le voy a dar una sorpresa a Pedro. Eso que señalaba Pedro, de los cinco componentes que son hermosísimos, además, yo no recuerdo, pero yo no tengo tan buena memoria, ¿no? Soy un historiador malísimo para esa cosa de la memoria, ¿no? Pero eso lo escribió Pedro en el 20, en el 21. Pedro, ¿cómo se llama? Lo que señalabas ahorita de las marcas identitarias. No recuerdo realmente, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Y lo ha venido trayendo en el tiempo y no lo suelta. Pedro pudiera haber dicho que lo va a soltar, ¿cierto? Que ya eso que no le sirve, que ya no va.
pero las circunstancias históricas que permitieron hacer y rehacer una visión distinta de la identidad siguen marcando la vida política de Pedro. Así nos las marcarán a nosotros, camaradas, compañeros, colegas, así las marcarán. Entonces nosotros podemos decir que mucho de la identidad que nosotros tengamos en el discurso escolar va a depender de lo que hagamos o rehagamos, de lo que hacemos o volvamos a hacer. Y estamos diciendo que eso no será tampoco de carácter permanente. ¿Estamos de acuerdo? Digo, tenemos que meterle dosis de flexibilidad al sentido de la identidad y la relación con la historia. Pero también puede ser, imagínense ustedes, que ¿por qué será este debate? Yo estaba pensando esta mañana, ¿por qué este debate se realiza? ¿Será que estamos ante un momento en el que no lo hemos dicho, Belkis, Pedro, Alejandro, Vicente, que estamos teniendo una debilidad en la identidad? Porque si estuviéramos súper fino, como dicen, ¿verdad? Pues, ¿para qué? Entonces algo está pasando. Sí, ciertamente, ¿verdad? Algo está pasando que estamos haciendo un debate, una reflexión, además bien profunda, amena, pero también extraordinaria en el sentido de ver que necesitamos revisar los criterios de identidad en el desarrollo de la historia. Por supuesto, entonces, de ese debate y de lo que nosotros tengamos que lograr con nuestros maestros y nuestras maestras en el aula, porque eso es lo que mueve todo. No es el intelecto de los que saben, ¿oyeron? No somos los que más saben o no son los que más saben lo que traerán la sabiduría de la identidad y la historia en la escuela. No, es falso. Y lo digo de esa manera así, tan claro. Serán la construcción de la identidad en la historia, en la escuela, por la vía del aula, por lo que pase con sus maestros y sus estudiantes. Si la cosa no ocurre allí, no ocurrirá, camarada. No ocurrirá, no ocurrirá. Por eso alguien pudiera decir, bueno, pero este Peñalver sí es pasado, ahora le va a tirar el asunto a los maestros. Pues sí, les corresponde, nos corresponde. Yo lo que pudiera decir de la manera más humilde, de verdad, de la manera más sincera, con el corazón en la mano, es que cuenten con nosotros. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Lo que sí es que nadie nos va a sacar de estas ideas, ni de esta lucha, ni de la esperanza de seguir construyendo una identidad. Por eso estamos aquí. No estamos aquí por otra cosa, sino por eso. Porque el sentido de la escuela y de seguir construyendo la identidad a través de la historia, en las aulas, en la escuela, es nuestro propósito. Y será nuestro propósito. Así de fácil. Así de fácil digo yo, ¿no? Entonces, así la identidad, nuestra identidad, es síntesis y resultado de un proceso de desarrollo histórico, pero también por la importancia, como bien lo decía Pedro, que ese pasado que nos trae al presente por la identidad es un pasado vivo. No nos interesa ese pasado quieto. Pedro bien lo decía, digo, las evidencias arqueológicas en Venezuela evidencian, hay unos que son más atrevidos también dependiendo de los sistemas de indagación y de laboratorio que utilicen, en pensar que estamos aquí más allá de los 14.000 años, Pedro, ¿correcto? Pero los cálculos modestos, dicen que son 14.000, pero hay quienes se atreven a señalar que son más, dependiendo también de los criterios de interpretación y de los mecanismos de investigación científica y de datación que utilicen. Entonces, eso no puede ser, ¿cómo va a ser eso un pasado muerto? Si justamente nosotros que estamos vivos hoy, ¿qué fecha es hoy? 17 en el siglo XXI. Oye, iba a decir la primera grosería, no, porque estoy, perdón a mis amigos. Una grosería pedagógica. No. Aliento para mis colegas que nos ven en el resto del país, por favor, los quiero muchísimo. No les había saludado, pero justamente somos
hoy de lo que fuimos ayer. Por eso seguimos, por eso ese pasado es vivo. No es una pieza arqueológica construida por un grupo de seres humanos o por un ser humano, tiene tanta vida como tenemos nosotros en este momento. No hay manera de decir, no, pero ahí está la piecita, no vale. Eso vibra, y nosotros, ¿qué nos pasa? Que debemos seguir aprendiendo a reconocer y a descubrir cómo esos elementos vibran en nosotros, vibran en la identidad, vibran en la posibilidad de ser completamente distintos. Les leo, entonces, la singularidad histórica es la clave fundamental de los complejos procesos que nos llevan a caracterizar la identidad en este tiempo, que es síntesis de múltiples tiempos. Porque lo otro es que esa marca de pasado, presente y futuro también nos ha dañado. No, ¿quién inventó eso? Eso lo inventamos nosotros, ¿correcto? Pero este tiempo es tiempo del pasado. Pero este tiempo guarda el tiempo que vendrá. Somos un tiempo, somos síntesis, considerémonos afortunados, somos síntesis del tiempo, no del pasado, del presente, del futuro, del tiempo. Entonces nosotros somos seres únicos en esta patria, en esta tierra, en esta revolución, que vamos a seguir luchando por esta tierra, por esta patria y por esta revolución. Oye, vale, si eso no nos hace únicos en el planeta y en el universo, no sé cómo vamos a ser únicos de verdad. No tenemos otra manera. Reconozcámonos como eso. Seamos seres humanos para ser distintos en la posibilidad de una identidad distinta. Para ir cerrando, yo les diría entonces, así como Pedro señalaba, ¿cómo es que se llama, Pedro? Las identitarias, las claves identitarias. Vean que no, pues soy un buen estudiante, todavía me acuerdo. ¿Qué tenemos nosotros entonces para ir cerrando, queridos compañeros, mis queridos colegas? El sentido de la posibilidad de la identidad vinculada con la historia, por supuesto en el ámbito de la educación. No hay otra manera de entender eso si no es allí. Primero, que la identidad es un proceso de conciencia compartida. Nos une un efecto de posibilidad que compartimos con el que estamos de acuerdo. Y ese estar de acuerdo implica que nos reúne un sentido de integración, nos reúne un sentido de pertenencia vital, no solo por lo que somos, sino por lo que queremos construir, por lo que queremos ser. Tenemos también, en términos de identidad vital, porque esto no ocurre en abstracto, sino en términos del desarrollo de una comunidad social que se llama Venezuela. Entonces nuestra identidad tiene que parecerse a nosotros. Otros tendrán otras identidades y se parecerán a ellos. Es para no comenzar a generalizar, no, pero es que yo tengo un elemento para todas las identidades de todo el... Eso no ocurre así, compañeros. Así no ocurre. Las sociedades particulares son sociedades únicas. Tenemos una referencia temporal y espacial para construir nuestra identidad. Términos temporales, siglo XXI, términos territoriales, esta patria, que nos engrandece, que la amamos y la vamos a construir hasta el fin del mundo. Que tenemos la posibilidad de construir una identidad que se va forjando a sí misma con lo que nosotros leguemos como posibilidad. De allí el elemento flexible. Y por último, también como lo señalaba Pedro, queridos hermanas y queridos hermanos, tenemos una identidad que solo es posible reconociendo que tenemos circunstancias históricas específicas que son únicas en el tiempo y en el espacio venezolano, sino que lo diga lo que estamos pasando. Y en lo que estamos pasando es justamente lo que estamos viendo, el sentido de la identidad. Por ello pudiéramos señalar que como la historia
es el contexto formador de la identidad se constituye en conciencia viva de la historia. Esa es nuestra responsabilidad. Repito, constituye la conciencia. Nosotros pudiéramos preguntar, ¿quién es la conciencia viva de la historia? La identidad. Casi como si sacamos un examen, pues salimos bien. Muchísimas gracias, de verdad. Los quiero.